Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Trimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Tri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiteradas. Continuamos con lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita. Como podemos ver, la conexión de datos es bastante débil y por tanto la señal se interrumpe con frecuencia, pero aún así, si tenemos la firme intención y disposición y deseo en nuestro corazón de escuchar sobre las palabras del Señor y reflexiones relacionadas a las palabras del Señor, entonces de seguro nuestro avance progresivo no se detendrá. Puede que la conexión de datos sea inestable y se vaya y se quede en silencio, pero nuestro avance no se detendrá, porque nuestro avance depende de nuestro deseo de escuchar, nuestro deseo de recibir, de intercambiar, de reflexionar. Si tenemos ese deseo en el corazón y ese deseo nos mueve a estar así ansiosos por escuchar sobre Dios, entonces aunque por momento no escuchemos nada, ese deseo va a hacer que avancemos, porque ese deseo nos va a acercar cada vez más a la presencia del Señor. Entonces vamos a recordar que estamos en el capítulo número 17, que en este caso lleva por nombre las divisiones de la fe, y vamos a recordar que el Señor Krishna le está explicando a Arjuna sobre cómo en el plano de conciencia material la entidad viviente desarrolla diferentes actividades y todas ellas están condicionadas por las modalidades o tendencias de la naturaleza material. Dijimos que es un tema que vamos a estar repitiendo constantemente porque tenemos que experimentar eso, tenemos que tomar en serio ese asunto y sentarnos, tenemos que hacer una introspección, tenemos que observarnos profundamente hasta darnos cuenta que en verdad hay una diferencia abismal entre aquello que llamamos actividad o aquel mecanismo que llamamos actividad y aquel que está consciente de esa actividad. No es lo mismo la actividad que el que está consciente de que está sucediendo esa actividad. Nuestra existencia o lo que llamamos realidad en este plano de conciencia material es una construcción constante, pero nosotros no somos esa construcción, nosotros somos aquel que está tomando conciencia de cómo es que está sucediendo esa construcción. Y esa construcción está sucediendo a partir de nuestras diferentes cosas que hemos condicionado, sea deseos, sentimientos, anhelos, etcétera, etcétera. Pero aún así no somos ni siquiera eso. Somos aquel que está aprendiendo a ser conscientes de todo eso. Cuando nosotros comprendamos y experimentemos por experiencia propia, en vida propia, esa diferencia, entonces va a comenzar nuestro verdadero aprendizaje. A ese tema deberíamos dedicarle gran parte de nuestro tiempo y no pasar a ningún otro tema en nuestra vida en el sentido de la espiritualidad que hasta que no comprendamos ese. La comprensión, la percepción de la diferencia que hay entre el ser o el alma o la criatura viviente espiritual y la diferencia que hay entre eso y lo que llamamos cuerpo, mente o actividad material o lo que sea, en el plano de conciencia material, ese es el primer escalón. A veces vemos que un estudiante va pasando de un grado a otro en la escuela, de un nivel a otro, y va llevando asignaturas pendientes o va llevando aprendizajes pendientes, o simplemente un maestro se dejó sobornar o por salir de él le permitió aprobar su asignatura y entonces ese estudiante pasó al siguiente nivel como si hubiera vencido los objetivos.
Pero podemos ver que cuando ese estudiante está en el siguiente nivel, que se supone que ya él tiene un conocimiento determinado vencido, a ese estudiante le empiezan a dar más conocimiento, pero ese nuevo conocimiento tiene como base o soporte el que se supone que ya venció, pero en verdad él no lo ha vencido. Entonces lo que hace es crear más dudas y más complejidades en su vida. Lo mismo se aplica para el plano de conciencia espiritual o el plano de que conduce a la autorrealización o el conocimiento espiritual. Hay que ir venciendo elementos de manera progresiva y uno no debe aspirar por ansiedad a seguir a otro elemento si antes no ha comprendido o experimentado el elemento previo. No importa cuánto tiempo usted se demore en comprender un elemento, pero es necesario comprender ese elemento y ese elemento no se comprende por seguir aumentando la cantidad de información en nuestra mente ni por seguir adicionando teorías y cosas, se comprende por experimentación. Tenemos que entrar al laboratorio, tenemos que entrar al corazón, tenemos que entrar a la realidad, tenemos que observar conscientemente, tenemos que desarrollar el hábito de observar conscientemente, de observarnos conscientemente. Es la única manera de llegar a una comprensión profunda. Usted puede aceptar un conocimiento, o sea, usted acepta un conocimiento porque el estudio espiritual comienza por aceptación. Usted acepta que eso es cierto. Usted todavía no tiene pruebas, pero usted lo acepta. Eso es obediencia, humildad, sencillez, fe. Y a partir de ahí usted se traza como meta comprobar, o sea, permitir que ese conocimiento que usted ya aceptó como cierto se realice en su vida. Usted quiere realizarlo, usted quiere experimentarlo, porque usted confía que es cierto, por tanto usted quiere. Y esa experimentación es la cúspide de la comprensión. Cuando usted lo experimenta, cuando usted lo realiza en usted mismo, usted, wow, lo comprende perfectamente. Ya no solo lo acepta, sino lo comprende. Y una vez lo ha aceptado y también lo ha comprendido y lo ha realizado, entonces usted está listo para transmitirlo. Transmitir un conocimiento sin haberlo experimentado realmente, sin haberlo realizado en su vida, sin haberlo comprendido perfectamente, es un gran peligro. Sobre todo para aquella persona a quien usted se lo está transmitiendo. Porque usted lo único que va a lograr es dos cosas. Primero, se va a seguir confundiendo usted porque va a seguir reafirmando algo que usted mismo no ha comprendido. Y segundo, va a confundir a la otra persona. Porque usted realmente le está transmitiendo algo que ni siquiera usted tiene la certeza, ni siquiera usted ha logrado comprender. Si la otra persona les pone dudas sobre algún asunto relacionado, usted no se las va a poder responder con autoridad. Puede que tenga una buena oratoria y se la responda con una lógica y lo convenza o la convenza, pero no va a haber autoridad porque usted mismo no sabe de lo que está hablando. Usted está repitiendo o armando un discurso inteligente a través de la información que tiene en su mente, pero usted mismo no ha experimentado eso. Entonces no hay fuerza, no va a haber fuerza en su respuesta. Entonces, dedicar la mayor parte del tiempo posible a tratar de descubrir a ese yo, a ese testigo, a ese observador, a eso que llaman alma, a eso que llaman ser, a eso que llaman núcleo de la conciencia, tratar de situarme en ese espacio y comenzar a observar la diferencia que hay entre ese yo, entre esa conciencia pura y todo lo demás. Eso es un ejercicio obligado, eso es un ejercicio básico, eso es una necesidad imperante para poder comprender este asunto de qué cosa es el espíritu, qué es la espiritualidad, qué es la materia, qué es la energía, qué son las modalidades de la naturaleza. En base a ese ejercicio se sitúa todo lo demás, incluyendo la comprensión y búsqueda del Señor Supremo. Entonces vamos a entrar hoy en los versos números 20, 21 y 22. Los textos leídos anteriormente habían hablado sobre la penitencia o austeridad, cuál era la penitencia o austeridad que estaba en la modalidad
de la bondad, de la ignorancia y de la pasión. Y habíamos dicho que aquella penitencia, habíamos comenzado realmente por un punto clave, y es que en este mundo material, toda entidad viviente está realizando, quiera o no quiera, penitencia y austeridad, porque para obtener cualquier cosa, cualquier logro en este mundo material, disculpen, hay que realizar algún tipo de sacrificio, penitencia y austeridad, ¿verdad? Para uno graduarse de un estudio, para uno tener una familia, para uno construir una casa, para uno mantener una renta, para uno cualquier cosa exige un cierto nivel de austeridad y un cierto nivel de penitencia. Tienes que hacer algunas, pasar por algunas situaciones incómodas voluntariamente, etcétera, etcétera. Pero esa penitencia y austeridad puede estar hecha buscando simplemente mm, el mal para otros, o buscando orgullo o fama para uno, o puede estar simplemente hecha para buscar beneficio del disfrute de los sentidos materiales, o simplemente hecha a mi manera, como yo entienda, o simplemente hecha para complacer al Señor Supremo y hecha como una cuestión de deber. Y según el motivo que nos mueva a hacerla, entonces va a estar en bondad, va a estar en pasión e ignorancia. Eso lo vimos ayer, y quien nos pudo estar ayer en la llamada, bueno, y la grabación estaba. Pero vamos a tocar un tema que es un tema sumamente delicado, porque es quizás uno de los temas más controvertidos cuando se debate en un círculo de temática espiritual, y es el tema de la caridad. El tema de la caridad, o como algunos gente le dicen, la limosna, etcétera, etcétera. ¿Por qué el tema de la caridad es un tema complejo? Porque la mayoría de las personas tiene su propio concepto de caridad. Entonces, vamos a recordar que cuando nos reunimos en este amanecer espiritual no es para exponer en base al propio concepto de alguien. Nos reunimos simplemente para ir compartiendo sobre lo que algunos textos sagrados van exponiendo. O sea, lo que estamos tratando de hacer es entender y comprender, tomar al texto sagrado como reflexión para nuestro día. Por eso se llama amanecer espiritual. No se trata de entablar una discusión o estar en el tema si el texto está bien o está mal, de acuerdo a mi concepto, de acuerdo a mi criterio. Así que por favor les pido que en el tema de la caridad, que sé que cada persona tiene sus propios aprendizajes, su propio criterio, lo que le han enseñado otras personas, por favor dejen esos criterios de aprendizajes tranquilitos en un lado y simplemente ábranse a tratar de comprender qué explica Bhagavad Gita sobre la caridad. Traten de controlar su mente y de cualquier cuestionamiento inmediato que salga en sus mentes de forma automática, traten de reconocerlo y apartarlo a un ladito y seguir tratando de abrir un poco, de reflexionar un poco sobre qué menciona. Vamos a recordar algo. Bhagavad Gita es un texto trascendental. Esto significa que la enseñanza que tiene no pertenece al plano de conciencia material, así que usted trate de no interpretarla desde ese nivel de conciencia, porque será mal interpretado. Por tanto, Bhagavad Gita solamente busca un solo beneficio, es hacer que usted se dé cuenta de la diferencia que hay entre usted como ser espiritual y usted como ego falso, o sea, usted como personaje vinculado al mundo material. Porque cuando usted se dé cuenta de esa diferencia, entonces todas sus confusiones, sufrimientos y todo lo relacionado al mundo material va a suspenderse. Y entonces usted va a emprender el camino de entrega total y sincera al Señor Supremo. Quiere decir que la finalidad de Bhagavad Gita es una finalidad espiritual, o sea, su finalidad, la dirección en la que se mueve es una dirección completamente espiritual. Por tanto y demás, esto significa también que todo consejo que da el Bhagavad Gita, toda referencia que da, tiene como objetivo único y principal el objetivo del avance en el plano trascendental, avance en el camino de la espiritualidad.
Ese es el asunto principal. Y sin perder eso de vista, vamos entonces a tratar de un poco indagar en los textos que corresponden hoy. Si eso también pasa con la literatura védica, el señor Krishna dice que yo soy aquello que hay que conocer a través de toda la literatura védica, o sea, toda la literatura védica está llena de diferentes temas de la vida, todos los temas relacionados al mundo social, personal, particular, etcétera, etcétera, está expuesto en la literatura védica, pero todos están expuestos de un modo progresivo, de manera tal que un estudioso que se dedique a indagar con cuidado y profundidad se va a dar cuenta que todos los temas van concatenándose hasta ir dirigiendo al estudioso hasta el Señor Supremo. Si usted saca al Señor Supremo, si usted saca ese hilo conductor hacia la autorrealización, entonces la literatura védica se convierte en un manojo de indicaciones que te ayudan a llevar una sociedad mejor, a tener una familia mejor, una salud mejor, pero no te sirve de nada porque no te ayuda a resolver el principal problema de la existencia, que es salir del laberinto de nacimientos y muertes, o sea, volver a tu estado original de conciencia de Dios como criatura espiritual. Lo mismo pasa con la caridad. O sea, vamos a ver cuándo es que la caridad en verdad sirve como propósito espiritual y cuándo es que no sirve como propósito espiritual. Repito, es un tema muy delicado porque hay gente muy sensible que piensan que cualquier tipo de caridad que realicen es beneficiosa para su avance espiritual, pero vamos a ver lo que dice Krishna en Bhagavad Gita. Texto número 20 dice lo siguiente. La caridad que se da como una cuestión de deber sin esperar retribución en el momento y el lugar adecuados a una persona que lo merezca, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Vamos a recordar de nuevo los tres planos, ¿verdad? Bondad, pasión e ignorancia son las traducciones más cercanas a lo que en sánscrito quieren decir las palabras que se emplean. Entonces el plano de la modalidad de la bondad se supone que sea el plano en el que debiera funcionar el ser humano cuando está bien establecido en su condición de ser humano a plenitud. Pero aún la bondad en este mundo material está salpicada de cualidades de pasión y cualidades de ignorancia. Por tanto, la bondad que vemos en el mundo material no es bondad completamente pura. Cuando la entidad viviente se establece en la bondad completamente pura, ya no puede estar en conciencia material, porque la bondad completamente pura es conciencia trascendental. Por tanto, vamos a hablar de esta bondad, y esta bondad ahora es todavía la bondad, pero que tiene alguna salpicadura todavía de algún indicio de pasión o ignorancia, pero aún así es bondad, es lo más elevado en el plano de conciencia material. La caridad, primero que todo, cuando Gita habla de caridad desde el punto de vista material, evidentemente se está refiriendo a aquellas personas que están viviendo en modo de vida de familia. Modo de vida de familia no significa si estás casado o no, sino significa que estás dedicado a realizar algún tipo de trabajo, cosas así, te dan algunos ingresos y tú estás viviendo integradamente en el modo social, o sea, a la sociedad, participando en la maquinaria social. Entonces esa es la única persona que realmente desde el punto de vista material puede practicar la caridad. Vamos a recordar que la literatura védica propone una segmentación de la sociedad en 4 formas de vida: la del estudiante, la de vida de familia, la del retirado y la del renunciante. El estudiante, por supuesto, no percibe de manera directa nada por lo que hace, porque lo que está haciendo es estudiar, así que literalmente desde el punto de vista material no pudiera dar caridad de manera frecuente, sino más bien se pide que se le ayude para que siga estudiando. El retirado es alguien que ya ha terminado con sus responsabilidades familiares y entonces está comenzando a vivir con lo mínimo posible
de la forma más austera para irse preparando para la vida de renuncia. Por tanto, él tampoco tiene forma de ingreso habitual para dar caridad. Estoy hablando de la sociedad védica. Y el renunciante ya ha renunciado a todo, ni siquiera tiene hogar, ni siquiera tiene nada, por tanto, de hecho, vive de la caridad, entonces él tampoco fue dar caridad. Entonces se supone que la caridad está dirigida, es una recomendación dirigida precisamente a las personas que están en la fase intermedia o fase de vida de familia, o aunque no esté en fase de vida de familia, no tiene familia, vive solo, pero está integrado a esta maquinaria del trabajar, del mover dinero, del mover recursos a nivel social. Entonces, a ese es para el quien está recomendada la caridad. La caridad esa de tipo material, hablo de la caridad de dinero, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay otra caridad, a ver, cuando usted da conocimiento, cuando usted da un consejo, eso también es caridad, pero nos estamos refiriendo ahora a la caridad de tipo objetiva. Entonces, dice, la caridad, o sea, cuando usted ofrece algo así, que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución. La persona de la mayoría de la bondad tiende a ser una persona disciplinada que se guía por los buenos consejos o por la escritura que demuestran cómo uno puede transitar por esta vida de un modo favorable. Entonces esas personas, ya sea por tradición familiar o esas personas ya sea por estudio o por obediencia a las escrituras, se pueden dar cuenta que todas las escrituras recomiendan como una actividad favorable la actividad de ofrecer caridad. O sea, toda escritura recomienda la actividad de ofrecer caridad. El Señor Supremo recomienda la actividad de ofrecer caridad. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué hace? La entidad viviente que está en la modalidad de la bondad dice, bueno, si la escritura lo dice, si el Señor lo recomienda, entonces yo voy simplemente a ejecutarlo. Yo voy a ofrecer caridad para agradar a mi Señor. O sea, yo voy a ofrecer caridad para agradar a mi Señor. Y entonces esa persona comienza a ofrecer caridad, simplemente lo considera como su deber. Si yo estoy ingresando dinero, mi deber es coger una parte de ese dinero para ofrecer caridad, ya sea en forma de alimento, de vestuario, de ropa o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, pero lo hace sin esperar nada a cambio. Como ella lo está haciendo como cuestión de deber, ella no está esperando nada a cambio. Ella simplemente quiere cumplir con su deber, cumplir con aquello que le han recomendado, cumplir con aquello que le han dicho, mira, este es tu deber. Por tanto, no espera absolutamente nada a cambio. Entonces dice la caridad que se da en el momento y en el lugar adecuado. La literatura sagrada explica que hay ciertos momentos, épocas del año, del día, relacionadas a fenómenos meteorológicos, incluso como los eclipses, etcétera, etcétera. Y hay ciertos lugares que son propicios para ofrecer caridad. Esto significa donde el ofrecimiento de caridad te da un resultado aún más potente desde el punto de vista de la autorrealización. Ahora, ¿qué pasa? Cualquiera podría preguntarse por qué la caridad se restringe en la literatura védica a ciertos lugares y a ciertos momentos del día, del año, del mes, etcétera, etcétera. ¿Por qué la caridad no simplemente se expone de manera abierta a darla de manera indiscriminada cuando uno quiera? La literatura védica dice, por ejemplo, que los momentos de eclipse de sol, los momentos de eclipse de luna, los momentos o últimos días de cada mes lunar, los templos, los lugares de peregrinaje, los lugares sagrados, son sitios propicios para dar caridad. Ahora, ¿por qué? Vamos a recordar que en la literatura védica, cuando se habla, por ejemplo, de un eclipse de luna o de sol, se toma como un momento relevante o propicio donde uno puede incrementar su actividad de pensar en Dios.
¿Qué pasa? El momento de eclipse de luna o de sol antiguamente se tomaba como una posibilidad de final de la existencia o final del mundo, final de la creación. O sea, se está eclipsando, todo se va poniendo muy oscuro y entonces el pensamiento normal es, wow, el mundo se va a acabar, ¿verdad? Entonces la literatura recomendaba, bueno, en ese momento es un momento propicio para que tú busques refugio en Dios, comiences a pensar en Dios, cantes los mantras, etcétera, etcétera, y te dispongas, te prepares para, si la muerte llegue, entonces tú estés refugiado en el Señor. En cuanto a los lugares de peregrinaje, los templos, ríos sagrados y eso, en la mente del pueblo védico estaban relacionados también directamente al Señor. Un templo era un lugar donde la deidad estaba, donde el Señor está presente. Un lugar de peregrinaje era un lugar donde el Señor había desarrollado algún tipo de pasatiempo trascendental, por tanto está relacionado con un recuerdo del Señor. Por tanto, cuando esa persona estaba visitando un lugar de peregrinaje, su mente estaba completamente absorta en el pensar en el Señor. Y cuando una persona estaba en medio de un eclipse lunar o solar o llegado al tránsito de un mes lunar a otro, que es una situación muy inestable también de la naturaleza, entonces esa persona también por temor buscaba refugio en el Señor. Ahora, si en ese estado de pensamiento de estar absorto en el Señor, ya sea buscando refugio, ya sea por agradecimiento, por lo que sea, uno desarrolla una actividad que por demás es favorable, como la caridad, esa actividad adquiere una potencia trascendental, porque esa actividad la estás desarrollando inmerso en un momento donde toda tu mente, por una razón u otra, está absorta en el Señor, así que la actividad de caridad se vuelve una actividad totalmente espiritual. La actividad de caridad por sí misma no es espiritual, ninguna actividad es espiritual, a no ser que tu conciencia esté ubicado en un plano espiritual, un plano trascendental. Lo que hace a la actividad, recordemos que lo que hace a la actividad espiritual no es la actividad en sí, sino la conciencia en la cual está situado aquel que está desarrollando o participando de dicha actividad. Evidentemente alguien podría preguntar, pero bueno, si yo logro estar en cualquier momento pensando en mi Señor, eso quiere decir que si doy caridad en ese momento, entonces esa caridad también adquiere una connotación espiritual. Evidentemente sí, desde ese punto de vista. Pero vamos a recordar de nuevo el orden en la evolución progresiva de la criatura. O sea, es muy difícil que alguien esté pensando en el Señor constantemente en este mundo porque todo el mundo está entregado. Entonces, por ejemplo, cuando alguien da caridad, muchas veces vamos a ver que en quien menos estás pensando es en el Señor Supremo. Alguien da caridad y está pensando, ay, mira, pobrecito, en la situación lastimosa que alguien está porque tiene llagas, le falta un pie, o porque está todo así con ropa rota, o porque tiene cara de hambre, y tú, ay, deja ver si le doy algo para comer, deja ver si le doy algo para cubrirse porque está temblando. O sea, en ese momento, si ustedes se ponen a reflexionar, ustedes no están, la mayoría, no están pensando en el Señor, están absortos completamente en la situación objetiva, material, física de un personaje determinado que está ahí frente a ustedes. O sea, si en ese momento usted muere, usted mismo muere, le da un infarto en el momento en que usted está dando la caridad. Y el Bhagavad Gita dice que allí donde esté su mente al momento de la muerte, allí va a ser su próxima aparición, o en esas condiciones de vida va a ser su próxima aparición. Yo le pregunto, de acuerdo a esa ley, entonces, ¿qué cree usted que pasará con usted en ese momento de la muerte? ¿Dónde o en qué circunstancias será su próxima reencarnación? Su próxima encarnación va a ser, ya sea o en un cuerpo así de una persona necesitada de caridad, un vagabundo, una persona con frío, o va a ser en una familia o en un lugar donde haya muchas personas caritativas, que usted desde chiquito entonces pueda tener la oportunidad de dar caridad a muchos hambrientos, a muchas personas con frío. O sea, de cualquier manera, su
próxima vida, en ese caso no va a ser la liberación espiritual. ¿Por qué? Porque realmente usted en quien estaba absorto en el momento de la muerte no era en el Señor Supremo, sino en un determinado personaje histórico, o sea, una realidad objetiva de una criatura ahí que estaba con frío temblando, o sea, en una imagen del mundo material. Es muy bonito, muy caritativo, muy compasivo, pero estoy hablando desde el punto de vista espiritual, pero no te garantiza nada. Entonces, por eso la literatura védica, de manera muy inteligente, los sabios, ¿qué hicieron? Para irte entrenando progresivamente, te proponen ciertos lugares y ciertas fechas que para ti o para el practicante en ese momento estaban directamente relacionadas con el Señor. Y te explicaban, mira, la caridad que tú ofrezcas en tales lugares y las que ofrezcas en tales fechas, esa caridad es la más elevada. Pero no es el lugar ni la fecha, sino el significado que el lugar y la fecha tienen para ti. Porque si ahora usted visita un lugar sagrado, que sea sagrado para un pueblo determinado, pero para usted no significa nada. Para usted ese lugar es un montón de piedra, o un montón de polvo, o un desierto, o una tumba vieja, qué sé yo, o un templo que no es más que una pila de ladrillo para usted no significa nada. Usted está ahí como turista, no significa nada. Y usted ofrece caridad en ese lugar, esa caridad no tiene ningún beneficio espiritual para usted. Porque en verdad su conciencia no está sumergida en lo sagrado. Su conciencia está sumergida simplemente en un entretenimiento turístico. Pero el pueblo védico sí. Para el pueblo védico desde pequeño les estaban diciendo, mira, el eclipse es, reza por el Señor, canta los mantras. El señor Chaitanya Mahaprabhu, siglo XV, India, el avatar dorado, aquel que propagó el canto de los santos nombres por toda India y mandó que propagaran por el mundo entero. Señor Chaitanya Mahaprabhu. El señor Chaitanya Mahaprabhu nace en un eclipse. O sea, la pequeña aldea, el lugar donde nace, estaba ocurriendo un eclipse, entonces todo se estaba poniendo un poco oscuro y evidentemente todo el mundo, que era, la mayoría eran religiosos y Vaishnavas, estaban cantando los santos nombres del Señor porque era un eclipse, el eclipse es peligro del fin del mundo. Y entonces todo el mundo se ponía a cantar los santos nombres del Señor. Y entonces en esa atmósfera de canto masivo de los santos nombres del Señor, la que estaba haciendo el papel de madre del Señor Chaitanya, da a luz al niño. Da a luz al niño. Quiere decir que el niño nace en unas circunstancias sumamente auspiciosas y favorables. Nace cuando toda la gran masa de ese pueblo estaba cantando los santos nombres y en otros pueblos cercanos también porque practicaban la misma religión. O sea, dice que entonces nace quien anuncia su nacimiento es el propio canto de los santos nombres. Ya desde su nacimiento se dice que él estaba mostrando cuál era su misión. Su misión era propagar y hacer popular la glorificación del Señor, o sea, el Sankirtan o el canto de los santos nombres. Esa era su misión. Y entonces vemos eso en la sociedad védica. Entonces vamos a ver que Bhagavad Gita está hablado hace aproximadamente unos 5.000 años, está hablado donde todavía la sociedad védica estaba vigente y por tanto donde todavía el pensamiento es o sea, lugar sagrado, fechas específicas, la gente, todo el mundo, la mayoría pensaba en Dios, pensaba en el Señor, hacía ayuno, hacía rituales relacionados al Señor, ofrendas al Señor, mantras al Señor y hacían un énfasis en su práctica espiritual. Por eso es que se dice lugar específico y tiempo específico. Se habla de la caridad, de la modalidad de la bondad. Por tanto, eso usted lo puede traer a su vida moderna. Si para usted hay alguna fecha específica que tiene relación directa con el Señor, o hay algún lugar específico que especialmente le hace a usted pensar en Dios, entonces tome eso como tiempo específico y lugar específico para usted. Si para usted hay un lugar que usted considera que es muy sagrado y que es un lugar que usted tiene una afinidad especial y ahí usted siente más la presencia de Dios que en cualquier otro lugar, entonces ese lugar es propicio para usted si está iniciando su conciencia
es de avanzar en la espiritualidad, si quiere avanzar de manera progresiva, si quiere avanzar de manera sólida, entonces ese lugar es propicio para que usted ofrezca caridad. Si hay alguna fecha específica relacionada con su práctica que le haga pensar directamente en Dios, ya sea por la conmemoración de uno de las expansiones del Señor, no sé, el Señor, la Navidad o el nacimiento, o sea, del Señor Jesús o la pasión del Señor Jesús si usted es cristiano, o algo relacionado con Mahoma, o algo relacionado simplemente con el señor Rama o el señor, sí, el señor en cualquiera de sus manifestaciones. Si hay una fecha específica que usted ese día lo dedica al Señor, wow, entonces esa fecha para usted es el momento indicado, es propicia para usted compartir, dar, ofrecer caridad. No estoy diciendo que no dé caridad fuera de esos fechas y lugares, estoy diciendo que simplemente guiándonos desde el nivel más bajo, aproveche esos recursos objetivos de la cotidianidad que ya están establecidos en usted para entonces unirlo a la práctica de caridad, y eso es lo que significa dar caridad en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Eso es lo que está diciendo Baba Gita aquí, y entonces está diciendo también como cuestión de deber sin esperar retribución. Cuestión de deber, wow, mira, el Señor me recomienda que por favor que dé caridad, que comparte una parte de lo que yo percibo, y entonces que lo haga de tal manera. No es que usted se apropie, ahora usted no tiene que apropiarse de ninguna cultura, usted no tiene simplemente que decir, no, por tanto hay que buscar en la literatura védica cuál es el lugar sagrado, no el lugar sagrado del Naimisirania, que todavía es sagrado, o Kurukshetra, que todavía es lugar de peregrinaje, o el río Ganges. Entonces, si no voy a esos lugares, entonces la caridad que yo doy no sirve, nunca voy a poder dar caridad en tiempo y lugar adecuado. No. ¿Cuáles son los momentos y los lugares que están constituidos como sagrados en el significado de su mente hoy, en su vida de hoy, en su práctica, en su experiencia? Y esos momentos entonces úselos. Pero esos momentos tienen que estar en su mente realmente relacionados con Dios. Cuando usted está en ese lugar que usted toma como sagrado, usted tiene que estar convencido de que realmente allí usted está experimentando algo diferente. Porque si realmente ese lugar no le mueve a usted el corazón hacia Dios, ese lugar puede que usted lo llame sagrado, pero no está siendo sagrado para usted. Entonces, si ofrece caridad ahí, no cumplirá con esto del avance espiritual, o sea, la caridad para avanzar espiritualmente. Sigue diciendo, sin esperar retribución en el momento y el lugar adecuados, y a una persona que lo merezca, se considera que está en el plano de la moralidad. ¿Qué cosa es esto de a una persona que lo merezca? Vamos allá. Cuando yo doy caridad, tengo dos elementos. Tengo el elemento del motivo que me hace ofrecer caridad y tengo el elemento de para qué va a ser tomada esa caridad. Habíamos dicho que la finalidad de la caridad desde el punto de vista trascendental o desde el punto de vista de la sabiduría védica es un final totalmente espiritual. Por tanto, la caridad está diseñada para que quien la ofrezca dé un paso más hacia la espiritualidad y quien la recibe la emplee también en su beneficio espiritual. Esa es la caridad perfecta. Ahora, si yo doy caridad y la doy por buenos motivos, por compasión, por lo que sea, pero esa persona a la cual yo doy caridad no emplea esa caridad o esa caridad no le ayuda, no la ocupa en su avance espiritual, en algo que le haga avanzar espiritualmente, sino que la emplea en algo que le hace deteriorarse o en algo que le hace meterse más en la pasión o más en la ignorancia. Entonces esa caridad no está siendo dada a la persona adecuada. Vuelvo para atrás. Estoy hablando desde el punto de vista de la caridad perfecta, de aquella que ayuda a avanzar espiritualmente tanto al que la da como al que la recibe. Esa caridad puede ser que le esté ayudando a esa criatura a cubrirse del frío en su ilusoria experiencia de frío, a darle un poco de comida para su estómago o a lo que sea, pero también puede estarle ayudando a después que la cambie por otra cosa, o que la venda, o que se drogue, o que se emborrache, o que la coja para agredir a otro, o que le busque un problema porque otro se la... lo que sea.
pero estoy hablando de la caridad ideal, de la caridad en la modalidad de la bondad. Esto de la persona indicada, entonces, en la literatura védica, ¿qué se dice? Se recomienda entonces que la caridad, por ejemplo, se le dé a aquellas personas que uno comprueba que están de alguna forma dedicadas al cultivo de conciencia trascendental o conciencia de Dios, o están tratando de hacer que la gente se dedique a eso. Por tanto, se recomienda que se le diera a los brahmanas sinceros, no a aquellos brahmanas que se convirtieron en mercaderes, que hacían los rituales o las ceremonias simplemente para ganar dinero, ya no, a los sinceros, a las personas que están realmente dedicadas al servicio del conocimiento y del Señor. Que se le diera a los templos sinceros donde realmente lo utilizaban para beneficio de o para la obra del Señor. Que esa caridad se la diera a los predicadores que realmente estaban inmersos en la entrega de la prédica o del esparcir el mensaje del Señor por todo el mundo. O sea, esa es la dirección que la literatura védica le da a la caridad perfecta en la modalidad de la bondad. Porque eso que usted está ofreciendo, lo está ofreciendo y va a ser empleado directamente en la obra del Señor. Y por personas que están siendo directamente utilizadas por el Señor. Esa es la caridad perfecta, porque esa caridad que usted está ofreciendo va a ser para beneficio de la humanidad. Cuando usted le ofrece una caridad simplemente a alguien, por ejemplo, porque está pasando frío, hambre, qué sé yo, esa caridad va a ser para beneficio material, porque hambre, frío son cosas materiales de esa persona. O sea, su alcance es muy limitado. Bonito, hermoso, genial, pero muy limitado. Sin embargo, cuando usted ofrece caridad o ofrece esa misma caridad a una persona o a algo o a alguien que está dedicada a ser instrumento del Señor, esa caridad va a ser utilizada para bien de toda la humanidad, porque esa caridad se va a transformar también en herramienta del Señor mediante esas personas. También en la literatura védica se dice que uno puede compartir caridad con algunas personas, por ejemplo, que uno vea que está en situación difícil, pobre, necesitada, enferma, adolorida, pero que uno debe cerciorarse primero que la caridad o ayuda que uno le está ofreciendo no la va a utilizar para actividades que la degraden. O sea, que en verdad ese pan lo va a utilizar para comérselo, que en verdad ese dinero lo va a utilizar para comprarse una cobija, o sea, que lo va a utilizar realmente para eso y no para caer en actividades o en conductas que pertenezcan a la modalidad de la pasión o de la ignorancia, porque entonces le voy a decir algo, entonces usted con su supuesta caridad lo único que está haciendo es contribuyendo a que esa persona se pierda cada vez más. Entonces usted tendrá aún bajo la ignorancia, tendrá que responder por eso. Por tanto, la caridad, el hecho de dar caridad no es un elemento que la doy y ya es algo bueno para mí. No, el darla puede ser bueno como un acto de que me ayuda a desapegarme de las cosas, etcétera, etcétera, cuando es por compasión. Porque a veces uno la puede dar por orgullo, por vanidad, por fama, que eso lo vamos a ver después en la modalidad de la pasión y de la ignorancia. Pero el simple hecho de darla no garantiza nada. El motivo que me hace darla, la persona a la cual yo se la doy y el uso que ella le dé a esa caridad, todo eso influye en si la caridad va a ser provechosa o no va a ser provechosa para mí desde el punto de vista espiritual. Fíjense qué complejo cuando uno se mete realmente en el mundo de la comprensión de las indicaciones que se nos dan en la escritura. Porque a veces nos movemos tanto por la sensibilidad, por un sentimiento determinado, y eso es genial porque nos hace cada vez más sensibles, más humanos. Pero desde el punto de vista espiritual, si uno quiere avanzar de verdad, entonces uno tiene que ser más serio en ese asunto. Tiene que preguntarse de qué forma eso que me hace más sensible y más humano y más compasivo, también no solo me hace mejor ser humano, sino también me puede ayudar a avanzar espiritualmente. Porque lo ideal sería que yo conjugue las dos cosas.
que aquella práctica o conducta que me ayuda a mantener mi calidez humana, mi sensibilidad humana, también me ayude a encaminarme hacia la autorrealización. Porque si yo me convierto, me mantengo como un buen ser humano, pero sigo enredado en el plano de conciencia material, entonces nunca voy a poder hacer un verdadero beneficio para la humanidad. Porque un preso nunca puede beneficiar o dar la libertad a otro preso. Si usted se convierte en una persona muy sensible, se identifica con todo el mundo, sufre con todo el mundo, se quita lo que usted tiene para dárselo a todo el mundo, pero usted sigue en el mismo plano de conciencia en el que está todo el mundo, o sea, plano de conciencia material, usted no va a poder darle ni ayudar a que nadie adquiera la liberación. Y si usted no ayuda a eso, entonces en verdad su ayuda es muy bonita, muy hermosa, pero es un simple entretenimiento, porque es una ayuda del momento. Es una ayuda del plano ilusorio ese. Sin embargo, si usted le logra dar una ayuda que permita que esa persona despierte, que permita que esa persona se libere, que permita que esa persona salga del condicionamiento, que le permita a esa persona obtener verdadera paz, verdadera independencia en cuanto a su estado interior, entonces esa ayuda es una ayuda eterna. Le servirá para siempre, para siempre, para siempre. Pero para eso primero usted tiene que alcanzar eso. Entonces la mayor ayuda que le puede dar usted a usted mismo, a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos, a sus mascotas, a su país, a su planeta, al universo, a la naturaleza, a cualquier cosa, es usted hacer todo lo posible por situarse en la presencia plena del Señor. Si usted logra hacer eso, entonces usted va a beneficiar a toda la humanidad, incluso a los millones y millones de seres que usted no conoce, los que están presentes y los que no están presentes ya, e incluso a los que van a estar presentes cuando usted ya no esté. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe. Porque en verdad la espiritualidad es tan rica, pero también se presta a tantas confusiones. Si queremos avanzar necesitamos la luz y el discernimiento, porque tenemos que ir sacando todas las malas interpretaciones y contaminaciones, y no solo guiarnos por nuestra famosa sensibilidad humana, sino que esa sensibilidad tiene que ir de la mano con un conocimiento apropiado y veraz, porque de lo contrario la sensibilidad, que puede parecer tan bonita, hermosa y elevada, nos puede conducir a un camino cada vez más tortuoso y un camino cada vez más lleno de sufrimiento y frustración. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.